Hola, mi nombre es Verónica Rodríguez. Vamos a comentar la presentación número 2 del módulo de Economía del Carbono, donde se abordarán los procesos que intervienen en la fijación y liberación de dióxido de carbono en las plantas. De los sustratos provistos por el ambiente que intervienen en la ecuación de fotosíntesis, aquellos que pueden limitar el proceso fotosintético en forma inmediata son la luz y el dióxido de carbono. En la presentación previa, se vio cómo la tasa de fotosíntesis responde a la radiación, pudiendo estar la fotosíntesis limitada o saturada por luz. Así como los niveles de luz pueden limitar o saturar las reacciones fotoquímicas, bajos o altos niveles de dióxido de carbono también pueden limitar o saturar la actividad del rubisco y la fijación de carbono. Además de la limitación de los procesos parciales de la fotosíntesis por luz o dióxido de carbono, ambas etapas son interdependientes y se regulan mutuamente. Esto es porque el ciclo de Calvin requiere de los productos de la etapa fotoquímica, que son ATP y NADPH, y viceversa. ¿Para qué se utilizan el ATP y el NADPH? Veamos el ciclo de Calvin, que puede separarse en 3 etapas. Como se ve en la figura, la primera etapa es la carboxilación, seguida por la reducción y la regeneración. La fijación de carbono, entonces, es llevada a cabo por la enzima rubisco, en una reacción en la que intervienen dióxido de carbono, agua y un sustrato de 5 carbonos, que es la ribulosa 1,5-bifosfato. El dióxido de carbono proviene del aire y entra por los estomas. El primer producto tiene 6 carbonos y es muy inestable y rápidamente se rompe en 2 moléculas idénticas de 3 carbonos, que son el 3-fosfoglicerato, que luego son reducidas en la siguiente etapa del ciclo a gliceraldehído 3-fosfato. Esta etapa de reducción utiliza ATP y NADPH, que proviene de la etapa fotoquímica. Bien, veamos cómo es que se regenera el pool de ribulosa 1,5-bifosfato y que hace que esto sea justamente un ciclo. Bien, cada 3 reacciones de carboxilación de rubisco se obtienen 6 moléculas de 3 carbonos. Una de estas moléculas se va a considerar la ganancia neta y se convertirá en sacarosa o almidón. Las otras 5 moléculas de 3 carbonos ingresan a la etapa de regeneración y se convierten, a través de una serie de reacciones en las que se consume ATP, en 3 moléculas de 5 carbonos, que son la ribulosa 1,5-bifosfato. De esta manera se mantiene el pool de la ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, como todo este proceso de reducción y regeneración depende del suministro de ATP y poder reductor en la forma de NADPH y que son provistos por la etapa fotoquímica, si esta etapa fotoquímica se ve limitada por falta de luz, entonces se va a frenar el ciclo de Calvin y la fijación de carbono al agotarse el sustrato de la rubisco, que es la ribulosa 1,5-bifosfato. Alternativamente, si se limitara el ingreso de dióxido de carbono a través de los estomas hacia el mesófilo de las hojas, también se va a limitar la carboxilación por falta de este sustrato, con lo cual, al no estar funcionando el ciclo de Calvin, no se van a producir NADP+ y ADP y fósforo inorgánico como productos de esta etapa, los cuales son entonces sustratos de la etapa fotoquímica, con lo cual se va a frenar la etapa fotoquímica. Dentro del rango de bajas irradiancias, la luz limita la etapa fotoquímica y la producción de ATP y NADPH. Y esto a su vez limitará los niveles de ribulosa 1,5-bifosfato y por lo tanto la carboxilación. En estas condiciones de limitación por luz, aumentos del dióxido de carbono no afectarán la tasa de fotosíntesis. O sea, aunque haya mucho dióxido de carbono, la actividad de rubisco está limitada por su otro sustrato, que es la ribulosa 1,5-bifosfato. Bien, en el rango de niveles de luz que saturan la fotosíntesis, la parte derecha de la respuesta, por el contrario, la disponibilidad de ribulosa 1,5-bifosfato también está estimulada y es alta, y en estas condiciones el dióxido de carbono
puede pasar a ser el sustrato limitante para la actividad de carboxilación de rubisco. Por lo tanto, cabe esperar un aumento en la tasa de fotosíntesis si aumentan los niveles de dióxido de carbono. Bueno, la luz incide sobre la superficie de la hoja y se distribuye a través del mesófilo en empalizada y después en el mesófilo esponjoso. Por lo tanto, es fácil imaginar que no todas las células ni todos los cloroplastos dentro de cada célula reciben la misma cantidad de radiación. Entonces, va a haber rangos de radiación intermedios donde vemos que la respuesta no es ni limitante ni saturante, donde hay una situación mixta de cloroplastos, que algunos están saturados de radiación y otros todavía no lo están. Por otro lado, si analizamos la tasa de fotosíntesis en función de la concentración de dióxido de carbono, vemos que a bajas concentraciones de dióxido de carbono, que son limitantes para la carboxilación, la tasa de fotosíntesis está limitada justamente por este sustrato, el CO2, y no cambia con la irradiancia. ¿Por qué? Porque la irradiancia lo que estaría haciendo es mantener un alto nivel de ribulosa 1,5-bifosfato, que es el otro sustrato de la rubisco, pero lo que está faltando es el dióxido de carbono. En el otro extremo de la respuesta, donde las concentraciones de dióxido de carbono son saturantes, ahí sí aumentos en la tasa de fotosíntesis se pueden llegar a observar en respuesta a aumentos de la irradiancia. ¿Por qué? Porque en estas concentraciones altas de dióxido de carbono, lo que está siendo limitante para la carboxilación es la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. La carboxilación no solo depende de la disponibilidad de los sustratos mencionados. La rubisco, así como varias de las enzimas del ciclo de Calvin, se encuentran en una forma inactiva en oscuridad y deben ser activadas en presencia de luz. La forma inactiva corresponde a un estado oxidado y la forma activa se obtiene por reducción de grupos químicos particulares en estas proteínas. La activación de estas enzimas, entonces, está acoplada al funcionamiento de la etapa fotoquímica, que rápidamente produce cambios en el estroma, incluyendo un aumento del pH, que pasa de 7 a 8, de la concentración de magnesio, mayores niveles de ATP, así como también comienza a funcionar la cadena de transporte de electrones en la membrana tilacoides. La activación de la rubisco requiere de dióxido de carbono, que además de funcionar como sustrato, funciona como modulador de esta enzima. Pero también depende de otra enzima, la rubisco activasa. La rubisco activasa, a su vez, se activa en respuesta a cambios en el estroma que son producidos por la luz. Finalmente, las otras enzimas también se activan junto con la cadena de transporte de electrones en la membrana tilacoides, y esto es a través del sistema ferredoxina-tiorredoxina. Este sistema usa un producto de la cadena de transporte de electrones, que es la ferredoxina reducida, para la reducción de enzimas que están oxidadas, produciendo su activación. Como se puede ver en la figura, no todas las enzimas alcanzan los máximos niveles de activación con los mismos niveles de radiación. Para el caso de la rubisco, se requieren niveles relativamente altos de radiación para alcanzar los máximos niveles de activación. Vamos a ver ahora otro proceso que involucra la acción de la enzima rubisco y que ocurre también en presencia de luz. Este proceso se denomina fotorrespiración. La enzima rubisco, además de reaccionar con el dióxido de carbono y la ribulosa 1,5-bifosfato, tiene una función oxigenasa. En este caso, la rubisco es capaz de incorporar oxígeno a la ribulosa 1,5-bifosfato, produciendo un compuesto de 5 carbonos oxigenado que rápidamente se rompe, dando lugar a una molécula de 3 carbonos, el fosfoglicerato, y una molécula de 2 carbonos oxigenada, que es el fosfoglicolato. Este último es altamente tóxico para las células y debe ser procesado y detoxificado a través de la fotorrespiración. Este proceso insume ATP y libera dióxido de carbono. La fotorrespiración
Tengamos en cuenta, solo puede ocurrir en presencia de luz, porque requiere de la rubisco en estado activado. Aunque la enzima rubisco tiene una afinidad muy alta por el dióxido de carbono, una de cada 6 reacciones corresponde a una oxigenación y las otras 5 son de carboxilación. Esta proporción depende de las cantidades relativas de oxígeno y dióxido de carbono que llegan al cloroplasto. Esto es porque el dióxido de carbono y el oxígeno compiten por el sitio activo de la rubisco. Aunque la afinidad por el dióxido de carbono sea muy alta, la desigualdad en las concentraciones relativas de ambos gases en el aire favorece una tasa de oxigenación importante. Tengamos en cuenta que la concentración de oxígeno es unas 500 veces mayor que la de dióxido de carbono. Esta actividad oxigenasa no solo implica perder la oportunidad de fijar más dióxido de carbono, sino que además representa un costo adicional para la planta. El compuesto producido, glicolato, es tóxico y su metabolismo involucra una descarboxilación y consumo de ATP. Las altas temperaturas aumentan la actividad oxigenasa de la rubisco. Y esto ocurre a través del efecto que tiene la temperatura sobre las propiedades cinéticas de la enzima rubisco y también del efecto que tiene la temperatura en la disolución de ambos gases en el medio acuoso, que es donde reaccionan estos gases con la enzima dentro del cloroplasto. Entonces, mayores temperaturas modifican las propiedades cinéticas de la rubisco, incrementando más la tasa de oxigenación que la de carboxilación. Esto ocurre porque la enzima se vuelve menos específica, menos selectiva a mayor temperatura. Y competitivamente el oxígeno termina prevaleciendo porque hay mucho más oxígeno que dióxido de carbono. Por otro lado, las altas temperaturas también disminuyen las concentraciones de ambos gases en una solución en equilibrio con el aire, pero este efecto es aún más marcado para el dióxido de carbono que para el oxígeno, y esto hace aún más desfavorable la proporción de ambos gases en el cloroplasto. Y esto favorece entonces aún más la reacción de oxigenación. El glicolato, producto de la actividad oxigenasa de la rubisco, es un compuesto altamente tóxico y es metabolizado rápidamente a través de la acción cooperativa de dos organelas, que son los peroxisomas y las mitocondrias. Entonces, el glicolato producido en los cloroplastos es transportado fuera del cloroplasto e ingresa al peroxisoma, donde ocurren otras reacciones enzimáticas que resultan en la obtención de un aminoácido que es la glicina, que tiene 2 carbonos. Este es transportado a la mitocondria, donde 2 moléculas de glicina, que suman 4 carbonos, reaccionan para dar una molécula de serina, que tiene 3 carbonos, al mismo tiempo que ocurre una descarboxilación, que la vemos como una emisión de dióxido de carbono. La vía entonces de la fotorrespiración permite eliminar el efecto tóxico del glicolato y recuperar el 75% del carbono que se hubiese perdido en la forma de glicolato. Esta vía tiene un costo metabólico para las células, ya que consume ATP y también poder reductor que proviene de la etapa fotoquímica. En plantas con metabolismo carbono 3, la fotorrespiración reduce la eficiencia de conversión de luz a biomasa entre un 20 y un 50%. Este porcentaje va a depender de las condiciones ambientales. Por ejemplo, altas temperaturas que promueven una mayor tasa de fotorrespiración van a tener entonces un impacto mayor en la tasa fotosintética. Por eso se busca producir, por ingeniería genética, plantas que logren detoxificar el glicolato por vías más eficientes sin generar un costo metabólico, como el consumo de ATP y poder reductor. Una alternativa es expresar enzimas de otros organismos, de Escherichia coli, por ejemplo, en plantas para metabolizar el glicolato en los cloroplastos, evitando el transporte a las otras organelas. A medida que aumentaron los niveles de oxígeno en la atmósfera, surgieron adaptaciones que permiten reducir el impacto negativo de la fotorrespiración. A lo largo de la evolución de los organismos fotosintéticos, no se genera una enzima rubisco que no tenga función oxigenasa,
pero sí, en cambio, surgieron mecanismos de concentración de carbono que evitan la fotorrespiración. Este es el caso de las plantas con metabolismo carbono 4 y también las plantas CAM, donde la fijación ocurre en 2 etapas e involucra 2 tipos celulares. En las plantas carbono 4, la fijación primaria del carbono la hace otra enzima, la PEP-carboxilasa, ubicada mayoritariamente en las células del mesófilo. Esta enzima reacciona con el ácido carbónico, que se forma espontáneamente a partir del dióxido de carbono en solución, y carboxila un sustrato de 3 carbonos, el fosfoenolpiruvato. El primer compuesto formado, entonces, tiene 4 carbonos y es convertido en malato o aspartato, también de 4 carbonos. Estos compuestos, entonces, son luego transportados hacia las células de la vaina parenquimática, donde tiene lugar una descarboxilación enzimática, liberando dióxido de carbono, el cual es entonces fijado por la rubisco en el ciclo de Calvin. A partir de la descarboxilación del ácido orgánico de 4 carbonos, en el entorno de la rubisco, se genera entonces un ambiente rico en dióxido de carbono donde se minimiza la competencia por el oxígeno. En este contexto se elimina la fotorrespiración. Finalmente, el compuesto de 3 carbonos resultante de la descarboxilación vuelve a las células del mesófilo, donde participa en la regeneración del fosfoenolpiruvato, y esto tiene un costo de ATP asociado. En organismos unicelulares, como las cianobacterias, también hay mecanismos de concentración de dióxido de carbono que evitan la fotorrespiración. Estas bacterias crecen en medio acuoso y tienen transportadores de dióxido de carbono y ácido carbónico que funcionan con gasto de ATP. El ácido carbónico difunde luego al interior del carboxisoma, que es una cápsula proteica que tiene gran cantidad de rubisco y anhidrasa carbónica. Esta enzima convierte el ácido carbónico en dióxido de carbono que es fijado por la rubisco. Una parte clave de este mecanismo es la alta resistencia al pasaje de ácido carbónico que tiene la membrana tilacoide, manteniendo entonces una alta concentración de este compuesto. Finalmente, el otro proceso que aporta significativamente al intercambio de carbono entre las plantas y el aire es la respiración, también denominada respiración oscura para distinguirla de la fotorrespiración. Resaltaremos los aspectos funcionales de la respiración y los principales factores ambientales que la regulan. La respiración es un proceso complejo y que permite liberar la energía contenida en los azúcares de manera gradual. Esto es muy diferente a lo que pasa en una combustión, por ejemplo cuando quemamos madera, donde la energía es liberada de manera violenta, dando luz y calor, fuego, además de dióxido de carbono y agua. La respiración permite capturar una gran parte de la energía que se va liberando y almacenarla en la forma de ATP. Durante la respiración, la conversión de los sustratos, azúcares y oxígeno, en productos, dióxido de carbono y agua, involucra reacciones de óxido-reducción. En este proceso tiene lugar la oxidación de los azúcares a dióxido de carbono y la reducción del oxígeno, dando lugar a la formación de agua. A partir de la glucólisis, que puede ocurrir en los cloroplastos o en el citoplasma, se obtiene piruvato y algo de ATP. El piruvato, ingresado en la mitocondria, actúa como sustrato en el ciclo de Krebs, donde sufrirá varias descarboxilaciones, donde se va a liberar la mayor parte del dióxido de carbono y se obtendrá poder reductor en la forma de NADH y FADH2 y algo más de ATP. Las moléculas con poder reductor en interacción con los complejos de la membrana interna mitocondrial abastecen una cadena de transporte de electrones, siguiendo un gradiente de potencial redox, donde el oxígeno es el último sector de estos electrones. Es acá donde el oxígeno se reduce y forma agua. Esta cadena de transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria, a su vez, está acoplada a un bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. El gradiente protón-motriz generado se disipa a través de las ATP sintasas, dando lugar a la síntesis de ATP en la matriz mitocondrial, y es acá donde se genera la mayor cantidad de ATP. Es importante señalar que de los azúcares que ingresan a la etapa de glucólisis, no todos llegan a ser descarboxilados en las mitocondrias ni dan lugar a la formación de ATP. Muchos de los intermediarios de la glucólisis y de la vía de las pentosas fosfato son derivados a la síntesis de otros compuestos químicos.
De esta manera, además de permitir obtener ATP, la respiración provee de un repertorio enorme de esqueletos carbonados que son necesarios para la síntesis de muchos compuestos orgánicos, como aminoácidos, lípidos, nucleótidos, etc. Vamos a ver algunos aspectos de la regulación ambiental de la respiración. El principal sustrato de la respiración son los sustratos carbonados, y esto vincula la respiración con la tasa fotosintética ocurrida durante el día. La tasa de respiración está positivamente asociada entonces con la disponibilidad de almidón y azúcares solubles. A su vez, los niveles de estos compuestos están estrechamente ligados a la actividad fotosintética ocurrida durante las horas de luz. Estos datos fueron obtenidos en plantas de arroz en dos genotipos, A y B, y se puede ver que la tasa de respiración, medida durante la noche, aumenta de manera lineal con la cantidad de azúcares complejos como almidón a la izquierda o azúcares solubles en las figuras de la derecha. Para generar los distintos niveles de azúcares, las plantas recibieron 3 niveles de radiación durante el día y esto afectó la tasa de fotosíntesis. Por lo tanto, la mayor actividad fotosintética puede promover la respiración a través de la provisión de sustratos carbonados, que es lo que vemos en esta figura. Si una planta recibe mayor cantidad de radiación fotosintéticamente activa, como se muestra en el eje X, esta va a producir mayor cantidad de hidratos de carbono como producto de la fotosíntesis, veamos el eje de la derecha, que a su vez se asocia positivamente con la respiración. Podemos concluir entonces que la mayor disponibilidad de luz promueve la fotosíntesis, la cantidad de sustratos disponibles para la respiración y por lo tanto la tasa de respiración. Además de ser estimulada por la disponibilidad de sustratos carbonados, la respiración es promovida por los niveles de ADP y fósforo inorgánico. Acá vemos cómo se relaciona positivamente la tasa respiratoria, medida como consumo de oxígeno, a medida que aumentan los niveles de ADP. Recordemos que el ADP y el fósforo inorgánico son sustratos de la fosforilación oxidativa en la matriz mitocondrial. Debido a que la respiración depende de la disponibilidad de ADP y fósforo inorgánico, la respiración entonces es estimulada cuando hay procesos que consumen ATP. Estos procesos incluyen la absorción y transporte de iones y también los procesos de biosíntesis asociados con el crecimiento, pero también con el mantenimiento de las estructuras existentes. Este mantenimiento, en gran medida, incluye el recambio de proteínas. En esta figura se puede ver la relación entre tasa de respiración y tasa de crecimiento. En la figura se muestra la relación entre la tasa de respiración específica, esto es expresada por gramo de tejido, y la tasa de crecimiento, también expresada por gramo de tejido. Como es biomasa sobre biomasa, solo tiene unidades de tiempo, días a la -1. Los valores del eje X pueden generarse, por ejemplo, iluminando plantas con diferentes niveles de radiación que van a producir niveles variables de fotosíntesis bruta y de tasa de crecimiento. Bien, podemos ver que a medida que aumenta la tasa de crecimiento, también aumenta la tasa de respiración específica. Esto se debe a que el crecimiento, ya sea por división o por expansión celular, implica la síntesis de nuevos compuestos a partir de los fotoasimilados. Por ejemplo, la síntesis de proteínas, aminoácidos o lípidos a partir de azúcares requiere de energía en la forma de ATP. También podemos ver que la intercepción de la línea de regresión con el eje Y no es en el cero, y aunque la tasa de crecimiento sea nula, hay respiración. Esta respiración se debe al mantenimiento de la biomasa existente. La respiración que se observa en plantas u órganos aunque no haya crecimiento es la respiración de mantenimiento. Este costo respiratorio está explicado, en parte, por la reposición de compuestos orgánicos que se van deteriorando. Cada tipo de proteína tiene una vida media determinada y existen mecanismos en las células que identifican las proteínas dañadas y las degradan. Los aminoácidos liberados son reutilizados en la síntesis de nuevas proteínas. La síntesis de proteínas nuevas
de todas maneras, tiene un costo metabólico que se refleja en la tasa de respiración de mantenimiento. Los datos de la figura fueron obtenidos usando porciones de raíces de plantas sometidas a diferentes tratamientos experimentales. Son 3 genotipos, creciendo con y sin hipoxia, cuyo objetivo fue generar diferentes valores de respiración de mantenimiento específica. Esto se mide como la liberación de dióxido de carbono por gramo de biomasa. Y por otro lado, se midió el recambio de proteínas. Esto se midió en forma indirecta mediante el uso de un inhibidor de síntesis de proteínas que se llama cicloheximida. Cuando se incuban las raíces con este inhibidor, se reduce la respiración de mantenimiento con respecto a las mismas raíces sin el inhibidor, donde sí hay recambio de proteínas. A partir de la diferencia de respiración en presencia y ausencia del inhibidor, se puede saber el costo metabólico de la síntesis de proteínas. Este valor se puede expresar a su vez en unidades de ATP, que es lo que vemos en la figura. Lo importante de esta figura es que se muestra una relación directa y positiva entre el ATP destinado al recambio de proteínas y la respiración de mantenimiento. En la figura de arriba se puede ver que la respiración de mantenimiento tiende a aumentar con la biomasa, reflejada en el eje X de la figura de abajo. En este caso, se trata de plantas herbáceas de distinto tamaño y de varias especies. Sin embargo, a pesar de la tendencia general, la biomasa no explica totalmente la variación en la tasa de respiración. Cabe aclarar que estas mediciones, como se hacen con plantas enteras, se hacen en oscuridad, de manera de eliminar el crecimiento y la respiración asociada al crecimiento. Bien. Cuando se considera la respiración específica, o sea, expresada por gramo de biomasa, se ve una relación negativa entre esta variable y la biomasa como peso seco. Esto lo vemos en la figura de abajo. Esto indica que las plantas de menor tamaño tienen una mayor tasa respiratoria específica y las plantas más grandes tienen una menor tasa de respiración específica. Esto podría estar reflejando diferencias cualitativas, por ejemplo, en la composición de la biomasa entre plantas de diferente tamaño. Una proporción importante de la respiración de las raíces se debe al ATP invertido en el transporte activo de iones, en especial del nitrato. En esta figura son datos obtenidos con Carex, una ciperácea, una planta herbácea. Se ve que las proporciones de respiración de mantenimiento, crecimiento y absorción de iones cambian con la ontogenia de las plantas. La máxima proporción de respiración asociada con la absorción de iones se ve cerca de los 45 días, que es una etapa de activo crecimiento de las plantas y donde se absorbe la mayor cantidad de nitratos. A medida que avanza la ontogenia y aumenta la biomasa acumulada, también aumenta la respiración de mantenimiento. A partir de los 60 días, vemos que se desacelera el crecimiento y disminuye la respiración de crecimiento, así como también la de absorción de iones. La tasa de respiración aumenta fuertemente con la temperatura. Por encima de 0 grados, temperaturas crecientes promueven la respiración de una manera más o menos constante hasta los 30 grados. Por encima de 30 grados, incrementos en la temperatura aceleran aún más este aumento de la tasa respiratoria y se va a observar en muchos casos que el máximo se alcanza entre los 40 y 50 grados y temperaturas superiores comienzan ya a disminuir la tasa respiratoria como consecuencia de la pérdida de funcionalidad de las enzimas y de las membranas. Este efecto tan directo de la temperatura sobre la respiración está mediado por el efecto que tiene la temperatura sobre la velocidad de las reacciones enzimáticas. El oxígeno se puede volver limitante para la respiración, particularmente en las raíces que están sumergidas en agua, ya que la difusión del oxígeno se hace muy lenta en medio acuoso. Los datos que vemos corresponden a experimentos hechos en hidroponía con plantas de 2 especies, cuyas raíces consumieron el oxígeno que había en la solución nutritiva inicialmente saturada con aire. La escala porcentual expresa el nivel de oxígeno con respecto a este valor inicial. En ambas figuras
Vemos entonces que la tasa de respiración de las raíces cae de manera constante a medida que cae la concentración de oxígeno en la solución. El oxígeno cae porque se va consumiendo por las raíces, aunque esta caída es poco pronunciada hasta que se alcanza un valor de oxígeno por debajo del cual la respiración se inhibe fuertemente. Una situación semejante puede darse en condiciones de campo, en un suelo negado, y se acentúa con las altas temperaturas que por un lado aceleran el consumo de oxígeno porque promueven la respiración, y además la temperatura tiene un efecto directo sobre la solubilidad del oxígeno que disminuye. Las altas concentraciones de CO2 inhiben la respiración, y este es un efecto inmediato del dióxido de carbono y a través de un mecanismo que todavía no se conoce bien. Este resultado se contradice con lo que se observa cuando las plantas se exponen de manera más persistente a niveles altos de CO2, donde se promueven la fijación de carbono y la respiración a través de una mayor disponibilidad de fotoasimilados. Para distinguir entre estos dos efectos contrapuestos del CO2 sobre la respiración, se hicieron estos experimentos recíprocos donde se cultivaron plantas de tomate en niveles ambientales de dióxido de carbono, esto sería 380 partes por millón, o con niveles altos de dióxido de carbono, 800 partes por millón. Y luego se midió la respuesta de estas plantas exponiéndolas también a niveles normales o altos de dióxido de carbono durante la medición. Se muestran los valores de respiración obtenidos durante los días posteriores al inicio del cultivo en condiciones de dióxido de carbono normal y elevado. En la figura podemos ver un efecto positivo del cultivo con altas concentraciones de dióxido de carbono que estuvo mediado por una mayor fijación de carbono. Seguramente hubo menos fotorrespiración, ya que recordemos que el tomate es una especie C3. Los símbolos negros están por encima de los símbolos blancos. Por otro lado, vemos el efecto del dióxido de carbono durante la medición. Este efecto es aún mayor que el del CO2 a través de la fotosíntesis. Claramente se ve que los niveles altos de dióxido de carbono durante la medición inhiben la respiración comparando con los valores medidos en dióxido de carbono ambiental. Ahí tenemos que comparar los círculos con los triángulos. Esto nos permite anticipar los cambios que podría haber en la respiración global de las plantas frente a los aumentos esperados en los niveles de dióxido de carbono atmosféricos que están ocurriendo a nivel global. Este efecto inhibitorio del dióxido de carbono sobre la respiración se utiliza también para definir las condiciones de almacenaje en poscosecha de muchos frutos, cuya maduración se ve frenada si se frena la respiración. Entonces, la atmósfera modificada que se utiliza suele combinar altas concentraciones de dióxido de carbono entre 3 y 5%, bajas concentraciones de oxígeno entre 2 y 3% y bajas temperaturas. La presencia de luz también reduce la respiración. Podemos verlo en estos datos que provienen del mismo trabajo mostrado en la diapositiva anterior, con plantas de tomate expuestas a niveles contrastantes de dióxido de carbono durante varios días y variando también los niveles de dióxido de carbono durante la medición de la tasa de respiración. Vamos a enfocarnos en los datos que están resaltados en rojo, donde podemos ver que la respiración cae cerca de un 25% cuando se mide en presencia de luz comparando con el valor medido en oscuridad. Este efecto inhibitorio de la luz sobre la respiración es algo que también se observó en muchas especies y usando técnicas de medición muy diversas. Este efecto inhibitorio estaría mediado por la inhibición parcial de enzimas clave del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, por ejemplo, del complejo piruvato deshidrogenasa, que da lugar a la formación de acetil-CoA, limitando de esta manera el sustrato para este ciclo. Además, también se ha observado que aumenta la exportación de intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos hacia otras vías metabólicas que operan fuera de la mitocondria y que son estimuladas por la luz. Las plantas respiran una alta proporción del carbono que fijan por fotosíntesis. Solo los tejidos verdes fotosintetizan, pero todos los tejidos respiran y lo hacen durante las 24 horas. La respiración también es mayor en aquellos tejidos que están en activo crecimiento.
Por ejemplo, las plantas herbáceas jóvenes respiran entre el 30 y el 60% de lo que fotosintetizan en una base de 24 horas. Este porcentaje puede ir disminuyendo a medida que avanza la edad de las plantas. También los árboles jóvenes respiran alrededor de un 30% de lo que fotosintetizan en una base diaria. Este porcentaje es un poco menor que en las plantas herbáceas debido a la mayor proporción de lignina en los árboles. También este porcentaje va a ir disminuyendo conforme avanza la edad de las plantas.